Hello guys, it's me again. I'm Lina Caro and today we are going to learn about the phrasal verbs. Okay guys, so what is a phrasal verb? So we have to know that a phrasal verb is composed by a verb plus a preposition or an adverb. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta la composición del phrasal verb. Un verbo, whatever, y una preposición. Cuando yo los uno, cuando encuentro estos dos, un phrasal verb, cambia totalmente el significado del verbo original. ¿Listo? Entonces, here we have some examples. For example, make up, make up. Do you know what is make up? Make up. For example, make solamente es el verbo, ¿cierto? Entonces, make sería como hacer, se puede usar, y up como la preposición es arriba. En este caso, si yo los pongo juntos, quiere decir make up, que es maquillaje, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, every day I make up myself. Today I'm using a red lipstick, for example. Get up, get up. Do you know what is get up? Ok, get up es levantarse, ¿cierto? Entonces puedo decir, they get up at 5 o'clock in the morning. Could be an example. Look up, look up. So what is look up? Look up in the dictionary, buscar, ¿cierto? Look after, turn around, pick up, recoger, pick up. Turn around es como convertirse o llegar a ser. Break down and take care. Listo, chicos. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de phrasal verbs que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a hacer un pequeño review. Un phrasal verb, entonces, está compuesto por un verbo, más una preposición, o un adverbio o una preposición y un adverbio. ¿Listo? Entonces, en la guía ustedes van a encontrar más información acerca de este tema. Don't forget, if do you have any question, please ask to your teacher, type to your teacher, and if do you have any question, let us know. Bye bye.